mensaje hoy a los que están viendo este trabajo conjunto es que este camino lo tenemos que hacer entre todos, lo tenemos que hacer juntos, cada uno puede hacer su parte y lo tenemos que hacer desde el encuentro de lo que tenemos en común y no de lo que nos separa, porque esta memoria no tiene banderías políticas, es un lugar que nos reclama a todos. Pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Tengo la impresión yo, Nacho, Lourdes, bienvenidos. ¿Cómo estás, Paulino? Lo de Argentina e Italia pasó como poca cosa. Sí. Me parece que estaba todo el mundo en otra, sin Messi, todo lo que vos quieras, pero me parece que a Sampaoli le va a servir para mirar algunos nombres que no son habituales. Hay que ver si define el equipo o no. Sin Messi la Argentina es una cosa. Igualmente el desarrollo futbolístico no fue malo. Más allá de esto, está Pep Guardiola en la Argentina y tuvo la foto con Tinelli. Pep Guardiola que anda aquí por Buenos Aires, etcétera. La subieron, jugaron al gol juntos. Y es uno de los capítulos de las fotos del día. Es esta. La subió el propio Marcelo Tinelli. Que también se dejó un poco la barba, ¿no? Está hinchadito, ¿no? De cara. Está, sí, bueno, debe estar un poquito gordito por algunos temas. Hoy vamos a conversar con Lourdes un capítulo sobre Tinelli y Cristóbal López que no se sabe. Y que es muy importante que se tramita en la justicia. Vamos a hablar de Cristóbal López, bueno, por cierto, porque hoy también hubo novedades en la justicia comercial. Donde básicamente le permitieron la apertura del concurso preventivo en el caso de Vale, una de las radios. De Radio Vale, la FM. La FM. Eso casi lo deja al borde de una intervención judicial, una plausible o posible transferencia de activos o acciones si es que la justicia lo homologase. Lo que está claro es que la justicia le dijo a la AFIP que no cree que pueda recuperar los activos, digamos, no cree que Cristóbal López pueda pagar los 8.000 millones y la AFIP quiere que saque de su billetera, digamos, de su bolsillo, por así decirle, esa plata para pagarle. Yo lo veo muy complicado. Leandro Cuccioli habló por primera vez del caso, el que va a asumir el 1 de abril, la semana próxima, al frente de la AFIP. Ya serán los últimos 3 días de Abad la semana que viene. Y dijo que va a buscar de todas maneras y de todas formas que Cristóbal cumpla. Sí. Después de alguna especulación en cuanto al caso Rosner. El problema es que Rosner está fuera. Sí. Ya no es más parte de... Ya empezó su salida. Entre las intervenciones y demás, Rosner quedó fuera del partido, fuera de cancha, digamos. Sí. Bueno, por supuesto que la foto del día es probablemente la de... a esta hora la del granizo, sí, es verdad. Mucho temporal, mucha lluvia. Paola, definitivamente yo creo llovió que nos agarró mucho. A todos nos agarraron, porque comenzó de lejos, ¿no? Yo cuando estaba llegando acá me llamaba gente de Saber y me decían, mirá que empezó granizo. No, acá no pasa nada. 2 cuadras antes de llegar. Mira, esto es la puerta del estudio de televisión aquí de Digital TV en Palermo. Esto fue hace más o menos media hora, 40 minutos. Y era un mar de bolitas blancas. Sí, terrible. Terrible, Nos agarró, subió de golpe, bajó de golpe la temperatura, estábamos en 30 grados, ahora 25 grados 4, una humedad del 66%. Todo cambia, parece que mañana también va a llover de noche, así que a tener los paraguas en puerta porque así va a ser el fin de semana hasta el próximo domingo, que ahí sí descienden bastante las temperaturas y vamos a sentir de cerca el otoño. Bueno, de todas maneras esto es otoño, ¿no? Sí. Casi veraniego, pues son las tormentas de verano típicas. No, es que hoy estuvo fantástico, era para andar en bici, estar en short, fue una tarde muy linda. 30 grados, 32 grados, pleno sol, sí, por eso bueno, pero volviendo a los temas de actualidad, la foto del día, más allá de esta, es la de Vidal con Estela de Carlotto en la previa de todo lo que va a ocurrir mañana a propósito del 24 de marzo. Terreno que el gobierno le liberó a la oposición. Sí.
Hoy Abrug fue el encargado de hacer un acto en la ex ESMA, pero otra vez Macri estuvo ausente, como en los 2 años anteriores, de algún homenaje oficial del propio y mismísimo presidente. Y es Vidal porque Vidal con Estela de Carlotto, esta es la imagen, como muy bien anticipaste, Nacho, ayer, gestaron una nueva diferenciación de María Eugenia Vidal respecto a el mismísimo Mauricio Macri, porque le dio entidad al 24 de marzo con su presencia y con Estela de Carlotto, cediéndole por 30 años lo que fue en su momento un predio de detención y efectivamente de todo tipo de torturas y vejaciones. Allí estaba el intendente Garro, Cristian Ritondo, sí, la comisaría Quinta, ¿no? Yo le agregaría, Vidal también se hace cargo de una parte que el gobierno no tiene de sensibilidad en temas de derechos humanos. Me parece que ocupa un lugar que el presidente dejó liberado, como vos decís, y también desde lo discursivo. Vidal dijo, desde las diferencias, tenemos que dejar de lado diferencias y encontrar, como en este caso, puntos de encuentro en un guiño a Estela de Carlotto y un sector que apuntala el tema de derechos humanos y que tampoco comulga con el kirchnerismo. Vale la pena decir que va a haber reclamos contra la impunidad, prisiones domiciliarias, probablemente el propio ajuste. Todo va a ser un colectivo heterogéneo, pero mañana van a hacer movilizaciones, yo creo, muy importantes en distintos puntos del país. La más relevante va a ser en Plaza de Mayo, en un colectivo, insisto, heterogéneo. Pero hay datos de la Procuración que un poco ponen en contexto dónde estamos, ¿no? Es decir, más del 63% de las causas por delito de lesa humanidad no fueron resueltas. Esto es casi 2 de cada 3 causas no fueron resueltas. De los 599 trámites por crímenes cometidos durante la última dictadura, hubo sentencias en 203, es decir, de casi 600, poco más de 200 tuvieron sentencia. Ahora, casi 20% de los imputados, menos de 1 de cada 5, cumplen arrestos en su propio domicilio y no siempre lo cumplen. Y solo 24% de los condenados, menos de 1 de cada 4, tienen sentencia firme. Es decir, que 3 de cada 4 de los condenados, que a su vez son poco más de 1/3 del total, no tienen condena firme, pese a todo lo que se ha hecho en los últimos años. Con lo cual creo que es una materia pendiente. Y es más, hay 37 personas prófugas sindicadas como responsables, condenadas de delitos de lesa humanidad, están prófugas. 37. Y hoy, Eduardo Tuco Constanzo, represor condenado a perpetua en Rosario, violó la prisión domiciliaria. Por eso cuando decía, muchos tienen prisión domiciliaria, muchos no lo cumplen. Se lo vio con un changuito yendo al súper e hipermercado. Que el asunto es quién controla, Paulino, no controla a nadie. Ese sistema no lo controla a nadie. Se lo digo al ministro Garabano, se lo digo a la ministra Bullrich. Ese sistema no lo controla nadie. Más allá de esto, después, Nacho, vos tenías un anticipo que no quiero demorar, porque vale mucho la pena contarlo a esta hora. Ayer hicimos la historia de cómo es que Weinberg de Roca, Weinberg para el señor, a partir de ahora, que es el apellido de mujer, de la actual titular del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cómo es que ella, Macri, la imagina al frente de la jefatura de todos los fiscales en la Argentina en la Procuración. También dijimos, estaba Dalmacio Mera aquí, presidente de Asuntos Constitucionales, hombre del peronismo, catamarqueño, que el peronismo no tiene candidato, pero le va a poner algún precio a la negociación. Bueno, parece que ese precio tiene nombre y apellido, ¿o me equivoco? Sí, el precio es Raúl Ple. Macri le ofreció a Raúl Ple ser quien acompañe en la procuración a la doctora Inés Weinberg, a partir de ahora Weinberg a secas. Le ofreció un cargo, le ofreció ser su virtual segundo, y ahí empieza un mar de especulaciones, Paulino. ¿Por qué? Porque, como dijimos ayer, Weinberg no tiene el apoyo del peronismo en el Senado. Con lo cual, cuando vaya al pliego, hay que ver qué pasa con Ple. Si Ple acepta esa postulación de Mauricio Macri y dice yo acompaño a Weinberg, pero después Weinberg finalmente no prospera su pliego, ¿qué va a hacer Macri? ¿Va a decir, no, correte Ple, que envío otro pliego? Digo, no es que Macri está acorralado. Macri me parece que su primera intención
no deja de ser Weinberg, pero encuentra la manera que no sea cuestionado por Lilita Carrió ante un eventual fracaso de Weinberg. Ahora, lo que estás contando es casi inventarle un cargo a Ple, que hoy no existe, ¿o me equivoco? Exacto. Exacto, porque el subprocurador va a seguir siendo Eduardo Casala, actual procurador temporario, si se quiere, tras la salida de Alejandra Gil Carbó. Todavía Ple no contestó. Yo te diría que Ple diría que no. Yo te diría, ¿por qué creo que no? Porque con que Macri ya solamente le haya ofrecido el cargo es ponerlo en el centro de la escena. Es decirle a Carrió, mirá Carrió, yo quiero que avance Weinberg, pero necesito a alguien al cargo. Ple, que es el hombre de Angelici con el peronismo. Claro. Tipo de mucha reputación, vale la pena decir, 73 años, un poco mayor a la propia Weinberg. Ahora el tema es, ¿Weinberg va a ser vitalicia también? Bueno, esa es la otra. ¿O va a haber una reforma previa para limitar el límite de mandato como cuando era oposición Cambiemos planteaba respecto a Gil Carbó? Ese es el otro tema, no, hasta hace unos días te diría que lo planteaba, que se fue Gil Carbó, decía no, hay que cambiar, hay que recortar el poder, las atribuciones, quería recortarlo el proyecto a 5 años, el mandato de la procuradora. Ahora la verdad que no hay mucha voluntad de avanzar con ese proyecto, te diría que va a ser el peronismo el que va a tener que impulsarlo y Cambiemos en todo caso acompañaría. La verdad que lo veo muy, muy difícil. Ahora, el gobierno había planteado la idea de reformar la procuración y después nombrar al procurador, es decir, primero darle contenido, ¿no? Sustancia, y luego poner quien lo comande. Si hace las cosas al revés, digamos, igual como tiene 70 años, en 5 años debería jubilarse. Yo me pregunto, ¿no será la verdadera estrategia de Mauricio Macri enviar el pliego de Weinberg, que se tope con el peronismo sabiendo que no tiene el apoyo peronista y que luego avance el pliego con un cargo vitalicio? Me pregunto. Hace un ratito SADOP y AMSAFE, los dos gremios más importantes en Santa Fe, desecharon la propuesta del 18% con cláusula gatillo del gobernador Lifshitz. Sorprendió a más de uno. Parecía todo encaminado al acuerdo. Finalmente hay paro la semana que viene. También la semana próxima los chicos en Neuquén no tendrán clases, porque los docentes han decretado un paro de 72 horas. Semana corta, lunes, martes, miércoles. Paro docente, jueves y viernes santo, feriado. Mientras tanto, da la impresión que en la provincia de Buenos Aires, post Pascua, vuelven los paros. Sí. Y en la ciudad, salvo Ademis y efectivamente el gremio UTE, el resto validarían, 15 de los 17, la propuesta del 15% de Horacio Rodríguez Larreta, cuestión que podría ser firmada la semana que viene. Y están en alerta y movilización los aeronáuticos. No, esperemos que no. Palazzo advirtió, pero todo esto para Pascua, vos te salvás. Que se vayan advirtió Palazzo que volverían los paros bancarios si no se mejora el 15% de oferta salarial de las entidades. Y estamos con una situación muy delicada con Basali. Hoy literalmente echaron al presidente de la compañía, que fue a hacer una oferta a los trabajadores. En medio de esos cheques que rebotaron, no se cobraron, la planta está parada en la provincia de Santa Fe. Digo, esto es la situación Basali, que es una situación que perturba mucho, porque es un sector que había sido muy dinámico, que había crecido mucho, el de tractores, cosechadoras, etcétera, y que ahora tiene algunos problemas financieros bastante ostensibles. Bueno, y el título más importante, Lourdes, en términos judiciales, más allá de algunos de los pincelazos que hicimos, ¿cuál es? A ver, tengo dos títulos muy importantes. Uno tiene que ver con que le frenaron la reforma migratoria a Mauricio Macri. Hoy se conoció el fallo, correcto. Y la otra noticia es que en este momento las juezas, porque son dos juezas, ya que el juez Toselli se excusó de intervenir en el Tribunal Oral Federal número 8, están definiendo si le otorgan la excarcelación a Luis Delía y a Carlos Zanini. Cosa que pidió la fiscal. Así es, la fiscal Baigún dictaminó en favor de liberarlos, justamente porque dice que no pueden entorpecer ni existe peligro de fuga, y además porque el delito de encubrimiento es excarcelable. Y de hecho ella plantea en su dictamen, si Carlos Menem, si Galeano, si Mühlen y Barbaquia están en libertad en un juicio de encubrimiento, ¿por qué ellos tienen que estar presos? Hay que ver si el tribunal, si la doctora Namer y la doctora López Iñiguez hacen caso omiso o hacen caso al dictamen de Baigún, y finalmente hoy o el lunes
tenemos novedades acerca de si escarcelan o no a el plazo D'Elia y Zanini. 24 horas, o lo resuelve esta noche o el lunes a primera hora. La información es que tal vez lo resuelva esta misma noche o lo resuelvan. Es probable. Ahora, apartándonos de los nombres propios, Zanini y D'Elia, lo que vos marcás no es menor. Es decir, un senador nacional, expresidente, por el mismo delito y con una investigación ya en juicio, ¿no es cierto? Tal vez el caso de Menem lo podríamos separar porque él tiene fueros. Entonces, al estar con fueros, no está detenido. Pero nadie le pidió tampoco la detención por ese hecho. No, como si se lo pidieron a Cristina, exacto, o a Devido, o a un diputado en Santa Cruz por la cuestión del yacimiento a Río Turbio. Lo podrían haber hecho. Sí. Los exfiscales que supuestamente encubrieron porque mal direccionaron la investigación. Los veo todas las semanas caminando por los tribunales de Comodoro Pi, tanto a Galeano como a Mielen y Barbaquia cuando van a presenciar el juicio. Y también tienen están poder. en libertad. Y Galeano es un ex juez. O sea, ellos no pueden entorpecer ni tampoco fugarse, y D'Elia y Zanini, en todo caso, sí. La verdad que no hay mucho camino a recorrer que no sea el de validar la excarcelación, lo cual va a militar después todo un capítulo porque va a haber una reacción. Así y es. seguramente planteos tanto de Zanini como de D'Elia. De hecho, la Corte tiene que definir en algún momento estas cosas para que haya una jurisprudencia que habilite o no a un juez a hacer lo que hizo en principio el juez de primera instancia, ¿no? Porque si no, todo el tiempo que estuvieron presos estos dos tipos, por más de que nos puedan caer mejor o peor, estuvieron mal detenidos. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿El Estado con una compensación económica? Es que es lo que van a plantear. Probablemente, digamos. La verdad que... También como señal para la sociedad. Y también, ¿sabes por qué, Paulino? Hoy por hoy tienen que analizar, porque hay una denuncia que nosotros lo tuvimos casi como anticipo acá en La Lupa cuando vino Mario Cimadevila, que denuncia al actual ministro de Justicia, Garabano. Suponte que esa causa prospere, entonces Garabano también tiene que quedar detenido. Y los funcionarios del Ministerio de Justicia. Entonces, tratemos porque ¿quién va a poder entorpecer más que cualquier otro una investigación en este sentido que el mismo ministro de Justicia que tiene todos los resortes de poder y todos los teléfonos? Es de sentido común lo que planteas. Vuelve la carga contra Echegaray. El gobierno publicaste en Clarín hace un ratito algo que ha generado, bueno, mucho ruido en la arista política y en la arista periodística. El gobierno, ¿qué es lo que vio el gobierno y por dónde quiere atacar a Echegaray el gobierno? Es un nombre de una funcionaria, que no fue funcionaria, que no es política, se llama Mariana Paula Guerra. En su momento había sido apuntada porque era amiga de la mujer de Echegaray, tenía una firma Hacienda Argentina, un feedlot ganadero, que se sospechaba que tenía vínculos con Echegaray porque había tramitado subsidios millonarios en la ONCA. Bueno, cuando Echegaray era titular de la ONCA. Titular de la ONCA, lo había habilitado. Finalmente esos subsidios, cuando salió la publicación del colega Matías Longoni, no se llegaron a cobrar. Parece que alguien se arrepintió. Bueno, el gobierno dice que esa mujer sería la testaferro de Echegaray. Hizo un pedido a la Oficina Anticorrupción ante el juez Sergio Torres, una serie de medidas de prueba. Ahí está la causa de enriquecimiento. De enriquecimiento ilícito de Echegaray. Básicamente lo que encontraron fue... Echegaray le vendió los terrenos del Calafate, ¿te acordás? Aquellos los que compró Cristina, Precio Vil y demás. Bueno, Cristina, bueno, hacemos la lista, sí. Me tengo que ir de vacaciones. No sé si barato en ese momento. 2007. Sí. 2007. La mayoría de los funcionarios conozco gente por 5.000 pesos. Romina Mercado, que era fiscal. Se lo vendió a un precio muy superior, esto es textual de la Oficina Anticorrupción, muy superior al precio que le había vendido Echegaray otros terrenos otros terrenos similares. Hasta 3 o 4 veces más la cifra a Mariana Paula Guerra, que era monotributista. Perdón, porque esto es muy importante entenderlo. Ayúdenme en la comprensión. María Paula Guerra se indica que podría ser eventualmente testaferro de Echegaray. Es la amiga de la mujer de Echegaray. Exactamente. Es la que tenía supuestamente un feedlot que en realidad nunca tuvo y por la cual le querían dar desde la ONCA subsidios. Lo tuvo. Un feedlot que los analistas y especialistas dicen que para montarlo tenés que pagar 10 millones de pesos en ese momento, 2008. Sí, lo tuvo. Es el caso de la que lo tuvo. Lo tuvo. No cobró los subsidios. Bien. Echegaray en 2007 compra a precio vil. Después vende. Se supone que vende a un precio más razonable. Pero vendió varios de los que había comprado y a algunos les cobró 5 y a esta mujer le cobra 15 o 20. Exacto. Que encima es la amiga de su mujer, de su esposa. Con lo cual en realidad uno tendería a pensar que no solo no le cobra 3, 4 veces más, sino que se lo dejaría
poquito más barato, porque es amiga. Y el último dato que cierra toda esta historia, ¿te acordás el viaje de Chegaray a Río de Janeiro, Año Nuevo, que reveló el programa de la Nata? Sí. Lambiris, el uruguayo, que pagó, que contrató las reservas. ¿Sabes quién viajó en ese viaje, en ese tour con la familia Chegaray? La propia María Paula. Mariana Paula Guerra. Mariana Paula Guerra. Mariana Paula Guerra. Amiga de la familia, capaz. Sí, esta María Eugenia Estensoro, va a ser un enorme placer poder conversar con ella, periodista, ex senadora, ex legisladora porteña, bueno, muchos pergaminos. Y vamos a hablar sobre la despenalización del aborto. Discusión enorme que empieza en comisión el 10 de abril y que va a extenderse con casi 1000 ponencias, probablemente hasta entrado el mes de junio. En ese mes se votaría en diputados, luego todo pasaría al Senado. Hay que ver si en diputados pasa el filtro y si se aprueba. La cuestión allí parece abierta. En el Senado parece como más complejo todavía, donde la mayoría se ha expresado por ahora en sentido opuesto a la iniciativa oficial. Pero hay un debate, va a haber correcciones, va a haber modificaciones, así que va a ser, insisto, un enorme placer poder conversar con ella. Quiero antes mostrar algunas imágenes porque se ha presentado hoy en Corrientes, en la calle Corrientes, en el nuevo hotel, el nucleamiento Lourdes, que va a competir contra el oficialismo en el Colegio Público de Abogados de la ciudad. Rizzo no será candidato a la reelección. No, va a ir Aguad, exactamente. Y salvo, muy respetado Aguad en el colegio. Muy respetado. Y salvo Cambio Pluralista, el resto de la oposición logró aunar criterio y hacer una fórmula de unidad. Bueno, en todo caso, en un ratito la compartimos. Contame, Nacho, lo de Scioli, porque vos dijiste algo de Scioli respecto a la cercanía con el gobierno. Ayer reapareció en la reunión del PJ que faltaron todos los gobernadores salvo Corpachi. Y lo cierto es que Scioli parece que también fue sorprendido por la justicia. Sí, lo que plantea Scioli es: hice los deberes, no hice lío en la reforma previsional, me levanté, me peleé con los K por tener una posición equilibrada, ecuánime y si se quiere, dialoguista con el gobierno. Cuando se está gestando mi llegada a la Comisión de Deportes, llega la imputación, llega el pedido de procesamiento por la causa que se le sigue, que estaba, sí, por enriquecimiento ilícito, que estaba totalmente frenada de golpe. Scioli no cree que esté Macri detrás de esto, él tiene una buena relación. Macri en su momento hizo algunas gestiones positivas por Scioli, no en temas judiciales, pero sí para que algún que otro vocero de su gobierno no se excediera, teniendo en cuenta la relación siempre de diálogo que hubo entre ellos. Y cuando se está gestando esta llegada, sale esta decisión. Bueno, básicamente lo que sospechan cerca de Scioli es que hay un sector del gobierno que quiere que Scioli esté enfrentado con Macri, que presiona y puja para pararlo de la vereda de enfrente y no en una vereda dialoguista, si se quiere, con el gobierno. Hay cerca de Macri algunos operadores judiciales, espadas judiciales, que no le comunican todas las cosas que hacen, evidentemente, al presidente. Buen dato, muy buen dato, Nacho. Bueno, esto es lo que pasaba hoy en la avenida Corrientes. Seamos del Colegio, más Encuentro de Abogados Independientes, presentó, aquí están algunas imágenes de los que estaban participando, la candidatura a presidenta de María del Carmen Basteiro, al consejero de la magistratura Juan Pablo Junger y a la Asamblea de Delegados a Juan Pablo Godoy Pérez. Esta lista va a competir contra el oficialismo y queda Cambio Pluralista como la tercera lista. Oficialismo que va a ser el lanzamiento el próximo lunes. Hasta donde se cierran las listas, así que el martes estará todo ya sustanciado. 24 de abril creo que es la elección, sí, ¿no? 24 de abril. 24 de abril. María Eugenia, gracias por este ratito. Un placer. Bienvenida, Gracias. buenas noches. No, gracias por la invitación. Perdón, teníamos algunas cosas que contar antes. Sí, la verdad que siempre los temas judiciales, lamentablemente, ocupan mucho lugar en nuestro país y no se resuelven, eso es lo peor. ¿Vos entendés que estamos en una especie de judicialización de la política? No, yo creo que lo que pasa en la Argentina es que la política roza lo criminal. Entonces termina en la justicia. El problema es que no tenemos una justicia a la que le podamos creer y uno no sabe si cuando lleva a prisión a alguien preventivamente lo hace con un criterio razonable o cuando los liberes con un criterio razonable, pero que digamos tan alegremente cuando
la presidenta y el expresidente, su marido y funcionarios en ejercicio compraron a precio vil terrenos fiscales y después los vendieron, hicieron hoteles y se enriquecieron como si fuera lo más normal. No es normal. Ahora vimos el presidente de Perú, está en la cárcel, Lula, un presidente muy querido en Brasil, también tiene un riesgo de ser condenado por la justicia y de terminar preso. Y en la Argentina siempre es un poco las sillas o las puertas, ¿no?, giratorias y que nadie va preso, ¿no? Porque perdón que me pronuncie ese tema, pero que Menem no esté preso cuando tiene una condena por el tema de Río Terceros y que pueda ser senador, realmente habla de un país que tiene mucho por hacer para que la ley se cumpla. Sí, porque además, a ver, vale la pena decir que está todo pendiente en la Corte de que se ratifique la sentencia, que ya está... Claro. Falta para que quede firme que la Corte se expida, digamos. Y hace años que la Corte además no es lo que la hace. información no está o que lo que... Es una causa de más de 20 años donde murió mucha gente. Por eso. Hoy se reunieron Cristina Fernández de Kirchner del Instituto Patria y Rafael Correa, que anda aquí por Buenos Aires, haciendo alusión a lo que marcabas de Lula, etcétera, y ellos dijeron que hay que oponerse al ajuste neoliberal de esta nueva década y a la persecución de los gobiernos y los líderes populistas, o los líderes populares, así lo definieron. ¿Hay algo, entendés, de todo eso? ¿O en realidad el que se viste de popular poco tiene de popular? Bueno, a mí me parece que cuando uno ve lo de Cristóbal López, que hablamos de 8.000 millones de pesos y hasta 17.000 por distintas cosas. Cristóbal López es un empresario que se enriqueció, multiplicó su fortuna con los tragamonedas del casino, con las concesiones de petróleo y todas las prebendas que le dio el gobierno para comprar la empresa petrolera, y que después, con eso, al no pagar los impuestos, pudo armar todo una estructura de medios para proteger justamente al gobierno. Entonces, él no es una persona que era independiente, era toda una estrategia del gobierno para tener un aliado empresario que tenía el casino, los medios de comunicación, el petróleo, y encima no pagaba sus impuestos. Creo que cuando uno tiene estrategias políticas que son criminales, tiene que ir a la cárcel. Eso no es persecución política. Y la información está, Paulino. Sí. Si la justicia se quiere tomar 20 años para decidir si Cristóbal López tiene que ir a la cárcel y además devolver con su patrimonio y con sus empresas lo que nos robó, es una lástima. Eso, la información está, es muy claro. Dijiste dos veces la palabra criminal, y la palabra criminal la utilizó Carrió, con quien vos militaste, a propósito de Moyano, etcétera. Y el punto es, Carrió hoy tiene una postura muy clara contra la despenalización del aborto, y sin embargo vos irrumpiste esta semana en escena, contando un hecho muy doloroso, personal, que te para en una situación distinta, digamos. ¿Me contás un poco cómo te parás vos frente al debate? Mira, yo creo que la Argentina me alegro que estemos discutiendo el tema del aborto en la Argentina, porque es un hecho desde hace décadas. Me acuerdo en los años 90, el que era en ese momento el presidente de la Asociación Ginecológica, el doctor Nicholson, que era un hombre católico, él ya decía, en la Argentina se hacen unos 500.000 abortos clandestinos al año, tenemos que resolver este problema, lo que quería decir despenalizarlo y además tener políticas de salud reproductiva adecuadas, cosa que no había en la Argentina en ese momento y todavía no hay. Pese a la ley. Pese a la ley. Entonces, yo creo también que es necesario que empecemos a hablar de las cosas con verdad, y que el presidente Macri haya en el Congreso mencionado la palabra aborto y dicho que es una deuda pendiente el debate sobre el aborto. A mí me pareció que es muy saludable, porque esconder las cosas debajo de la alfombra, de la mesa, o que pasan las décadas y no resolvemos los problemas, lo que nos hace es generar más problemas, porque cuando uno tiene cosas pendientes y no las resuelve, una cosa pequeña se convierte en cada vez más grande. Y la Argentina hoy tiene un problema muy serio, que tenemos 115.000 chicas de menores de 19 años que se embarazan, que son madres adolescentes, que dejan el colegio
y que, como yo cuento en esa nota, yo he recorrido mucho las villas y siempre me ha sorprendido la cantidad de madres jovencitas, y una vez me presentaron en la Villa 21-24 una chica de 29 años que era abuela, ¿no? Y estaba con su hija de 16 y sus 2 nietitos. Entonces, y ambas eran obesas, y el otro día el presidente dijo, la Argentina tiene un problema de obesidad infantil que es una forma de malnutrición. Entonces, no es cuidar la vida que vengan chicos al mundo de madres que no pueden terminar la escuela y de padres ausentes, y que además están malnutridos. En la Argentina 4 de cada 10 niños están malnutridos, que que reciben una mala educación y no tienen un futuro. Entonces tenemos que cuidar la infancia. Te escucho y decía, bueno, es verdad, el padre ausente es un gran problema y flagelo en esos estratos sociales, también en otros. En otros, el 30% de los hogares en la Argentina están a cargo de mujeres solas. Pero ¿qué pasaría en la situación en donde el padre esté presente y el padre no quisiera interrumpir ese embarazo? Bueno, eso también pasa. Eso también pasa. Por eso. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, esa es una... Le damos el poder y le empoderamos a la mujer por el hecho de que lo llevan su vientre. Esas son decisiones que toma una pareja. Cuando hay una pareja, tienen que decidir los dos. No, entiendo que en el acuerdo es bastante fácil de dilucidarlo. El problema es en el desacuerdo. Bueno, es un brete, ¿no? Es un capítulo que en algún momento también hay que plantearlo. Bueno, pero finalmente quien va a decidir es la mujer, es la madre, que es quien tiene que llevar ese embarazo y dar a luz y traer ese chico al mundo, porque así es la naturaleza. Somos las mujeres quienes gestamos y traemos a los hijos al mundo. Pero con la participación necesaria. Con la participación necesaria, pero cuando hay un desacuerdo, que seguramente eso provocará un desacuerdo en la pareja, Paulino. Igual lo que vos decís ocurre, pero generalmente es a la inversa. Sí. En realidad, la mayoría son mujeres solas. Que quieren seguir adelante. Yo he estado en las dos situaciones y lo cuento no para ser autorreferente, sino porque creo que es importante que estamos hablando de decisiones personales durísimas, donde en ese momento no está ni el senador, ni el diputado, ni el cura, ni el intendente, ni el juez. Son decisiones que toma una mujer y un hombre con su conciencia y si cree en Dios, yo creo en Dios con Dios. Y yo de joven aborté, estuve en una situación muy dura, y es lo que conté en el artículo que escribí el otro día, pero lo digo no con orgullo, sino porque para mostrar que pasa a todas las mujeres, de todas las clases sociales, solo que las mujeres de clase media podemos abortar en la Argentina, aunque esté prohibido, y eso ocurre y va a seguir ocurriendo aunque no haya ley, lo cual hoy, mirando para atrás, y que este debate me ha hecho recordar esa situación, yo ahora no sé siquiera si la persona que me hizo la intervención si era médico, porque cuando yo tenía 22 años, fui con una amiga, con 2 amigas, no le conté a mis padres, y hoy pienso, no sé ni cómo llegué a ese lugar, no sé si era médico la persona que me atendió, y eso es una situación de un riesgo y de una cosa terrible. Entonces, y en esos momentos, yo en ese momento no me sentía en condiciones de traer un hijo al mundo, y no creo que estaba en condiciones, ni emocionales, ni psicológicas, ni espirituales. No fue buscado. Ni siquiera no fue buscado, y no estaba el padre al lado, no estaba el padre al lado. Y me encontré ya de adulta, además ya tenía 2 hijos, me encontré también con un embarazo que no fue buscado y que el padre me dijo lo contrario que vos decías, me dijo que él no lo iba a tener. Y yo tuve que tomar decisión. Y fue durísimo también, porque decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a traer un hijo al mundo que va Y ahí tomaste la decisión de traerlo. Y ahí también son momentos muy duros, ¿sí? Que solamente una madre, y si hay un padre también, puede decidir, porque traer un hijo al mundo no termina el mes, al 9º mes. Ahí empieza. Ahí empieza casi. Y dura como 20 años por lo menos, que uno tiene que estar al lado, cuidando, alimentando, educando, amando. Lo que más necesitan es cuidado y amor. Entonces, lo que nosotros vemos es tantos chicos que vienen al mundo en la Argentina, ¿no? Que nacen y que después no tienen el mínimo cuidado. Y esa infancia abandonada, descuidada,
es una situación que los argentinos tenemos que enfrentar. La Argentina tiene 1 de cada 2 niños es pobre, con necesidades básicas insatisfechas. Y también es cierto que la pirámide social ha demostrado, el censo así lo grafica, que hay un crecimiento geométrico en la base de la pirámide social, tristemente, y un crecimiento aritmético en la cúspide. Hoy vi cifras que muestran cómo aumentaron... Eso genera la explosión, digamos, demográfica. Hoy vi unas cifras, un gráfico que me mostró el doctor Parodi, que ha estado haciendo análisis matemáticos de estos, pero cómo en 1999 la cantidad de madres con más de 7 hijos, bueno, esto ha crecido exponencialmente desde que se da la asignación universal. Y no estoy diciendo que no se dé, pero tenemos que hacer una educación de que no es que para que me den una asignación voy a tener más hijos, y que haya una especie de... nosotros tenemos que fomentar la paternidad responsable, la maternidad responsable, porque es el futuro de nuestros niños y es el futuro de la sociedad. Ahí entonces, te van a decir que en el mediano y largo plazo efectivamente lo que hay que hacer es construir más educación, más formación, más conciencia. Pero claro, en el corto plazo algo hay que hacer, digamos. ¿Tenés esa impresión, digamos? Bueno, que el debate va a ser un poco también por ahí. Yo estuve en el debate hace 10 años, o un poco menos, que creo que fue en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la ley de educación sexual. Sí. Bueno, los grupos que se opusieron, parecía que estábamos discutiendo el aborto y era solamente de introducir educación sexual en los colegios. Me pareció que estaba en el medioevo por la oposición y las cosas que se decían, ¿no? Entonces ahora se reclama educación sexual y anticonceptivos para no llegar al aborto, pero la realidad es que siempre ha habido y hay una enorme resistencia. ¿Por qué las mujeres de clase media tenemos acceso a anticonceptivos, a análisis ginecológicos y todo lo necesario para prevenir los embarazos no queridos? Pero no es lo mismo con las mujeres más pobres y con las familias más pobres. Entonces, los argentinos no le hemos dado la atención a estos temas y me parece que un presidente haya hablado de esto, porque habló de los embarazos adolescentes, habló de la obesidad infantil, habló de la malnutrición y habló del aborto. Y creo que esa tiene que ser nosotros tenemos que revertir este tema. ¿Considera que es una buena agenda, digamos? Yo creo que es una agenda positivamente. Sí, que los argentinos no tenemos conciencia. Un país que pueda alimentar a 400 millones de personas y que tengamos el 40% de los niños mal alimentados, cuando en los 1000 primeros días de vida es cuando se forma el cerebro, todo el sistema cognitivo. Si los niños no están bien alimentados, después van a tener sus capacidades cerebrales y cognitivas disminuidas y no van a poder hacer una buena escuela. Y eso es lo que pasa, que en las clases sociales más bajas solamente el 25% termina la escuela. ¿Qué futuro tienen esos chicos? ¿No ves oportunismo en Macri? Creo que sus motivaciones yo no las puedo juzgar o no las quiero juzgar. A mí me pareció, cuando escuchaba eso, dije, qué bien, por suerte que se está hablando de estas cosas, que no es la agenda de mujeres, es la agenda más importante que tiene la Argentina, porque si nosotros no tenemos una población sana, educada y preparada para un siglo XXI, que es tremendamente desafiante, se está hablando que en pocos años o décadas, no se sabe, tal vez el 50% de los trabajos van a ser obsoletos. Bueno, ¿qué hace en un país que no tiene preparada a su población bien educada? Y eso es lo que la Argentina todavía no ha encarado. Y eso se encara desde cómo traemos los chicos al mundo, que podamos tener los hijos que vamos a poder amar, cuidar, educar, acompañar. Chile, yo me acuerdo, empecé a ver estas cosas hace como 10 años. Fui a Chile y Bachelet había creado un programa que se llama Chile Crece Contigo, que acompañaban a los padres desde la gestación, pero no solamente con dinero, con jardines maternales, con maestras a cargo desde los 45 días para hasta que los 3 años. ¿Sí? Y también subsidios y también salud y todo un monitoreo para que la próxima generación tuviera una oportunidad. Nosotros no le estamos dando una oportunidad a los niños que nacen en la Argentina, en los hogares que tienen problemas económicos. No se la estamos dando. ¿Qué hace hoy María Eugenia Estenssoro? Bueno, yo escribí un libro con Silvia Neistat que publicamos en diciembre y que por suerte se agotó la primera edición y ya está la segunda. ¿Ya estás en la segunda? En la segunda, que se llama Argentina Innovadora, que justamente habla
de este siglo XXI, que se dice que estamos atravesando una revolución de civilización, es un cambio de civilización impresionante, donde la ciencia y el conocimiento y la educación van a ser la base de la riqueza de las naciones, no las materias primas. Y entonces tenemos que tener poblaciones muy educadas, y la Argentina tiene la suerte que tiene un complejo y una tradición científica muy buena. Y además que en los últimos 20 años han surgido emprendedores que son los mejores de Latinoamérica. Si lo pudimos hacer en los últimos 20 años, que el país no estuvo bien, ahora realmente nos tenemos que poner como objetivo la equidad y también poder insertarnos en esta economía que es muy compleja. Asumo el compromiso. Leo la segunda edición. Sí, antes que se agote. Te la voy a mandar. Y con Silvia, ambas, las espero pronto, ya con el libro leído, y hablamos de esa Argentina que viene y de ese futuro que tenemos. Muy bien. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Muy gentil por Gracias estar a vos. Pausa, no te vayas, ya venimos. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. En marzo, disfrutá de la cultura en Varela. Aprovechá nuestros espacios y conocé todas nuestras propuestas. Informate en la Secretaría de Cultura y Educación, Mitre 149, o en www.varela.gov.ar. Que si sos cliente Telecentro tenés la posibilidad de tener Wi-Fi gratis en la calle. Sí, escuchaste bien. Solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Zone en las principales calles, avenidas y esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Solo si sos cliente de Telecentro podés conectarte y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil para hablar, whatsappear, facebookear y mucho más. Dale, conocé y descubrí Wi-Fi Zone, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta a todo. Ya está aquí con nosotros Roberto Castellano, el presidente de la ONG Provida, la doctora Chinda Brandolino, que es médica legista. Con ellos vamos a hablar de por qué en todo caso no a la interrupción del embarazo, a la interrupción, en este caso, que se va a plantear como debate a partir del 10 de abril. Pero antes algunas pinceladas de cosas que quedaron pendientes. La Corte está pidiendo investigar la filtración de las escuchas que todo el mundo ya conoció. Sí, ¿te acordás? Lo adelantamos anoche y hoy salió un comunicado justamente de la Oficina de Escuchas, que en realidad se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Lo que hicieron fue hacer un comunicado para la sociedad, en realidad, que lo tenemos ahí en pantalla,
donde ellos hablan de que son el único órgano autorizado para captar las comunicaciones, pero siempre es por orden de un fiscal o de un juez, y que una vez que obviamente ellos no saben del contenido de esas escuchas, pero que una vez que entregan esas escuchas a la causa, digamos, a las partes en la causa, cesa la custodia de parte de ellos. Por otro lado, dice, repudia en el tema de la difusión de las comunicaciones y, bueno, obviamente están a disposición porque ellos consideran que son un órgano transparente y que son independientes de la Corte Suprema. Déjame traducirlo políticamente a ver si entendí bien. El gobierno salió a pegarle a la Corte porque entendía que la Corte había hecho las filtraciones. La Corte se desliga contando todos estos detalles que vos decís y le apunta al juez. ¿Me equivoco? No sé si le apuntan al juez. Ellos dicen que ellos no tienen nada que ver. De ahí a quién, a cuál de las partes haya filtrado. Claro, las partes. ¿El juez, el fiscal o las partes? Alguien fiscal, filtró. ¿no? O al fiscal. A las partes, a los interesados. Claro, ¿Le dan las escuchas? Claro. ¿O le dan el papel de la desgrabación? No, le dan las escuchas. Cada uno se lleva su parte. O sea que alguna de las partes, el fiscal o el juez, la dejó trascender y las colocó en la prensa. Ahora, esas dio escuchas están encriptadas, tienen una codificación que si este organismo la logra hacer un monitoreo, se tiene que dar cuenta, porque tienen una codificación que es imperceptible al oído humano, pero que en esos programas que tienen ellos para hacer esas escuchas, lo pueden identificar. Claro. Hay que ver qué parte, como dice Lourdes, qué parte fue la que la entregó. Sí, claro. Correcto. Pero pueden saber si es una escucha legal o una ilegal. Justamente esa causa de la filtración de escuchas la tiene el juez Canicova Corral, al que la Corte le dice también, fíjese usted, investigue bien a ver de dónde salieron esas filtraciones. Bueno, hablando de salir, no salieron todavía debido... Todavía no salieron. Perdón, Zanini y Delía. Sí, siguen trabajando los jueces. ¿Por qué me vas a hablar del PES? ¿Qué tiene que ver el PES esta noche? Porque contalo, dale. Un tema muy pintoresco para este viernes, entre tantos temas bastante fuertes, que tiene que ver con el pez payaso. ¿Saben cuál es el pez payaso? El pez de Nemo, ese que nos cautiva con esos colores y que nos atrae muchísimo. Bueno, entre 17 curiosidades que descubrieron científicos, hay una que quiero rescatar especialmente y que tiene que ver con este lugar del padre, que el padre se puede convertir en madre. ¿Y sabes por qué, Paulino? Porque el pez payaso tiene la posibilidad, una vez que muere la hembra, de convertirse en hembra, donde sus testículos pasan a ser ovarios, cuida la manada y así vuelven a procrear y a seguir creciendo. Es algo muy particular, que yo lo tomé de un pez, pero esto, ya que nosotros estamos hablando tanto y empoderando mucho a la mujer, yo creo que también le tenemos que darle un lugar a los padres, porque hoy los padres están preparados a muchas cosas que habitualmente hacemos las mujeres. De hecho, yo estoy acá acompañando a Paulino y tengo a mi marido dándole de comer a mis hijos, cuidando, mirando los cuadernos, haciéndose cargo de lo que antes habitualmente hacíamos solo las mujeres. Solo quería traer esto de rescatarlo desde Nemo, que me pareció simpático, para esta realidad donde también el hombre es muy importante, porque no podemos ser padres sin ellos tampoco, por ahora. Así lo marca la ciencia y la naturaleza. ¿Te gustó? Impecable, Paola, la verdad, formidable. Bueno, déjelo, Roberto, si no puede. Estamos intentando subir la silla y está, perfecto, muy bien, gracias, Paola. Y es verdad, es muy cierto. Marcelito, un abrazo. Marido de Paola. Roberto, gracias por este ratito. Chinda, gracias también. Gracias a vos, Paulina. ¿Por qué no a la interrupción del embarazo? ¿Por qué no al aborto? No, ¿por qué lo quieren hacer? Vamos a empezar por el principio. Yo sé, Paulino, que eso a usted no lo sorprende, porque es un periodista de investigación y esto lo conoce, ha salido publicado en El Cronista. Esta mujer, Margot Thomas, es una directora del Banco Mundial, acaba de venir a la Argentina, esto es la bajada de internet del artículo, y dice que en Argentina tiene un 30% de pobres y que tiene que implementar el aborto. ¿Y por qué tiene que implementar el aborto? ¿Qué tiene que ver el aborto con la pobreza? Usted sabe que el gobierno de Macri ha contraído deuda 100 años, superior a la Baring Brothers, que era por 80. Entonces la Argentina tiene que tener capacidad de repago. Si la Argentina tiene un 30% de pobres o de excluidos, a los cuales la sociedad no los va a contener, no les va a dar trabajo, no les va a dar salud, no les va a dar educación, hay que eliminarlos. Esto es para los pobres. Entonces, esto es un plan de genocidio. Esto es un bebé
de 11 semanas de gestación a escala real. No sé si lo puede tomar la Cámara. Sí, claro, estamos haciendo un primer plan. Por eso. El proyecto habla de 14. Y una niña de 13 años, sin conocimiento del padre de la criatura, de sus padres, vaya y se haga un aborto. Para hacerse un tatuaje hay que tener 18 años. Y si es menor, tiene que ir acompañado de un mayor. Entonces, este plan, que acá hay una defraudación electoral, porque Macri, yo me acuerdo, cuando fue al Congreso Eucarístico, dijo, yo estoy a favor de la vida desde la concepción. Bueno, lo ratifica hoy, pero pese a ello habilita el debate porque cree que es una materia pendiente. Claro, pero el ministro de Salud, Rubinstein, es abortista. La ministra de Seguridad, Bullrich, es abortista. El ministro de Ciencia y Tecnología es abortista. El PRO ha presentado un proyecto liderado por el diputado Whisky a favor del aborto. Entonces hay un engaño electoral. No solo hay un engaño electoral, sino que es un plan de genocidio contra el pueblo argentino. Y hay algo que es peor. Esto es inconstitucional porque la Constitución lo prohíbe. Artículo 75, inciso 22 y 23. Cuando se reformó además el Código Civil, en el 2015, el artículo 19 dice que se es persona desde el momento de la concepción. La Argentina no tiene pena de muerte. ¿Usted entendería que si se aprueba la ley, corremos riesgo de que sea declarada inconstitucional? La ley no se puede aprobar porque el Congreso no está habilitado. Hay que llamar a una asamblea constituyente y modificar la Constitución. La Constitución lo prohíbe. Por ejemplo, es como, ya el Congreso está envalentonado, va a dar la discusión. Le doy un ejemplo. Supongamos que es como que un diputado presente un proyecto para legalizar la esclavitud. No se puede. Se escuchan todas las opiniones, la gente opina, se le da casa al esclavo, se le da un salario. No se puede. No hay manera. No se puede, no hay manera. Constitucionalmente no hay manera. Moralmente esto es una estafa, porque además Macri ha engañado a su electorado y manda a discutir. ¿Usted cree que sí hay oportunismo entonces en esta decisión? Sí, lo que manda a discutir es al Partido Obrero, a la campaña del aborto, a la señora que se acaba de ir, pero no vienen los del PRO a discutir. Y además algo... Bueno, sí, Lipovetsky está hablando, Whisky también, hay otras expresiones que también. Sí. Carla Carrizo ha estado aquí con nosotros de Evolución. Ámala en serio. Si yo tengo convicción, si no estamos como Groucho Marx, cuando dijo estos son mis principios y si no les gustan tengo otros. ¿Usted cree que Macri no tiene principios? Yo digo que dijo una cosa y está haciendo otra. Pero ahora le dejo a la doctora, que es una eminencia, que explique que además esto es una farsa, que es un programa de salud pública. ¿Por qué no es un programa de salud pública, doctora? Primero estamos hablando de una práctica médica que es biológicamente una violencia enorme contra la mujer. ¿Usted sabe lo que es un aborto? ¿Usted sabe, Paulino? Me imagino que sí. Yo, como soy médica forense, he recogido restos en los hospitales. Si este chiquito pido a la Cámara, 11 semanas tiene. La Corte quiere habilitar hasta las 14 semanas el embarazo. Generalmente está paradito. Si recién se pone de cabeza a los 6-7 meses de embarazo. Entonces está cuando así, ya está presto para salir. A usted toma con una pinza la piernita. El chiquito lo puede ver en cualquier ecografía. Corre hacia arriba, abre la boca, llora en silencio y nada hacia el útero. Y con el bisturí usted empieza a cortarlo en pedacitos. Por supuesto, si el nene tiene suerte, que es rarísimo, y está cabecita abajo, usted con un forceps aplasta la cabeza, hace crac, 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 y después los restos los barre con el bisturí. Si usted me dice que esto es salud, además le digo, el riesgo de la mujer, aunque usted lo haga en el Sheraton, es que donde está enclavado el neñito, el fetito o el embrión, puede pasar la arteria uterina, y usted lo raspa en ese momento con el bisturí y se produce una hemorragia cataclísmica aunque esté en el Sheraton. Y cuando usted abre ya no tiene tiempo de salvar la vida. Si usted me dice que esto es un aborto seguro, evidentemente hay un total desconocimiento de la anatomía y la fisiología. ¿Usted dice que no puede haber un aborto seguro? No puede haber en ningún caso aborto seguro. Por eso, digamos las cosas como queremos. Nosotros es como que usted me diga, hay pena de muerte segura. ¿No es cierto? En principio no es segura para el niño, pero no es segura para... Ninguna práctica quirúrgica es 100% segura, y mucho menos un aborto, porque el aborto es una operación a ciegas.
En este momento le hablo del aborto quirúrgico. ¿Por qué una operación a ciegas? Perdón de ignorancia de aborto. Muy bien, se ponen los separadores, se abre el cuello uterino y el raspador entra en la cavidad uterina sin que el médico lo vea. Es una operación a ciegas en forma literal. Entonces usted raspa y si tiene la desgracia de, como pasa legalmente en España, en Estados Unidos, en Holanda, si usted mira las cifras de muerte por aborto con el aborto legal en España, de muerte por aborto legal es altísima, porque se ha aumentado... Dice que no bajarían las muertes maternas. ¿Vamos a hablar de las muertes maternas? ¿Cómo no? No, no bajarían. Estamos hablando de una cantidad de muertes maternas de 243 en el año, de las cuales 43 en el año 2016 son por aborto, incluyendo los abortos espontáneos y por patologías, solamente un aborto clandestino. Esa es la verdad. ¿Esa es la estadística del Ministerio de Salud? Del Ministerio de Salud. 2016. 2016, por eso Perdón, le digo... Cinda, y 10.000 mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. Perdón, me sacaste, por supuesto, ni hablar de las oncológicas. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo a la Cámara es verificable. Cualquier ciudadano que me esté escuchando puede mirar las estadísticas del Ministerio de Salud. Le digo más, Paulino. Me remito al año anterior, hubo 55 muertes por aborto, de 250 muertes maternas. Entonces, usted mira la estadística de muertes maternas, 143 de esas son por causas que llamamos obstétricas directas, es decir, partos mal asistidos. Esa es la emergencia. Esa es la emergencia y eso es lo previsible. Permítanme ponerme en abogado del diablo, como lo hice con María Eugenia. ¿Qué pasa cuando hay un embarazo no deseado adolescente, 14, 15, 16, 17 años, y incluso la persona, que es el papá, dice, pues yo tampoco? Están los dos de acuerdo y dicen, no estamos en condiciones, no somos... ¿El bebé qué opina? ¿Quién es la voz de ese chico? ¿El Estado qué rol cumple? En vez de asistir a esa mujer, en vez de ayudar a esa pareja a consolidarse, ¿usted sabe la violencia social que ha generado en los países en donde el aborto es libre? La cosificación de la vida humana, el desprecio que hay, la violencia contra la mujer. La Madre Teresa decía, si se puede matar al hijo, se puede matar a cualquiera. ¿Usted cree que es una política de salud donde entran 2 personas vivas a un sanatorio, a un centro de salud, y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿En qué quieren convertir la Argentina? ¿Por qué nos ha engañado así, digamos, los partidos políticos que no lo tenían en su plataforma electoral? Por lo tanto, no tienen mandato popular. Los que lo tenían sacaron el 3%, que es la izquierda. El 97% decían que no. Cristina Fernández dijo en la Embajada de París, no, nena, le dijo una activista de izquierda, yo soy peronista, jamás voy a estar a favor del aborto, porque en la Argentina, que yo quiero, los únicos privilegiados son los niños. Macri dijo en el Congreso Eucarístico, yo estoy a favor de la vida desde la concepción, nunca voy a aprobar el aborto. ¿Qué es lo que pasó? Esto pasó. El G20 y esta gente que viene y dice, muchachos, ustedes, el superávit de la renta agraria, que es la única actividad que tiene la Argentina con superávit para afuera, para poder seguir pagando lo que le hemos prestado, tienen que eliminar los pobres. No es un plan para acabar con la pobreza, como dijo la señora que se fue. Es un plan para terminar con los pobres. Eso se llama genocidio. Gracias a los dos. No, una visita parroquial. Sí. El domingo hay 260 marchas. Tiene razón. En todo el país. Es el Día del Niño por Nacer, ¿verdad? Esta es la central que se hace a las 3 de la tarde en Plaza Italia. Esta marcha va a empezar a las 15 horas en Plaza Italia y va hasta la Facultad de Derecho. Son 260 marchas convocadas en todo el país para repudiar este plan contra el pueblo argentino. Gracias, Roberto. Chinda, gracias. Gracias a vos, Paulín. Muy generosos. Qué debate, ¿eh? Enorme placer, pequeño lujo que nos hemos dado el viernes para escucharlos, no para debatir, no para el grito, no para, en todo caso, el rating, como dicen algunos, sino para dejar ideas, para pensar, para meditar, porque es para eso, ¿no? Y porque es transversal y porque atraviesa sensaciones, sentidos, sentimientos, filosofía, religión, vida, pasado, futuro, en fin. Bueno, me contás lo de el cambio sustancial
que al gobierno le ha generado un revés en la justicia una vez más importante con la ley migratoria casi en la despedida, Lourdes? Bueno, tiene que ver con el Fuero Contencioso Administrativo Federal. En este caso, por mayoría, los jueces decidieron declarar inconstitucional el decreto 70 del 2017. Es un decreto que lo que hacía era modificar la ley migratoria, la 25871. ¿Por qué? Dicen que está violando el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que no hay una necesidad y urgencia para haber tratado este tema y que viola el debido proceso. ¿Qué dirá Totó García de todo esto, no? Que fue el que le impulsó, el que estuvo aquí hace muy poco tiempo, el director de Migraciones, y que decía que ese decreto le iba a permitir tener herramientas al Estado para poder actuar. A ver, yo creo que esto hay que debatirlo, obviamente, la cuestión migratoria, bueno, pero tiene que definir la Corte. Ley. Capaz que la Corte dice, perfecto, ahora, claro, es constitucional y ahora queda todo en la Corte de vuelta. Y sí, porque esto es fuero contencioso y esta es la Cámara en lo contencioso la que hace lugar a las apelaciones del CELS y otros organismos que habían apelado esta resolución, que en primera instancia no le habían hecho lugar, y ahora la Cámara revierte esa decisión y hace lugar diciendo que es inconstitucional el decreto 70/2017. ¿Nacho se va con Delía y Zanini libres o presos? Se va el domingo. Todavía los pasillos de Comodoro Pi están trabajando. Nacho, descansa. Gracias, Paulino. Merecidas vacaciones. Nos quedaremos con mucho estirpe con Lourdes. Vendrá a apoyarnos el querido cancelario un poco más de la cuenta. Está Paola, está el equipo de producción. Hay equipo. Está Gustavo ¿Qué vas a hacer en la UCA? ¿Qué? ¿En la UCA no vas a estar? Voy a participar en un posgrado de comunicación política muy ¿Cuándo? Agradecido. Creo que la fecha es ya por fin de año, así que... Bueno, muy bien. Pero, bueno, muy agradecido de que me hayan convocado. Sí, efectivamente, gracias, Paola. Estuve mirando tus redes sociales y me enteré de lo que estás haciendo. ¿Cómo se llama esa belleza que vino con vos? Jazmín me vino a acompañar y me regalaron el bebé recién de la panza. Que ella le gusta, da la teta a sus muñecas, juega que tiene bebé. ¿Te gusta la tele? Mirá qué linda Jazmín. Sí, le encanta. Uy, gracias. Yo creo que Jazmín tiene un futuro de aquellos. Me dijo que no le gusta la tele, que ella no quiere trabajar, no sé. Le encanta salir en cámara, baila, ¿Nos vamos? todo. Punto final. Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Disfruten, pásenlo bien. Descansen, aprovechen. Mañana llueve, el domingo mejora. Chao. En casita.